Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en este programa de A Fondo, que trata un asunto particularmente delicado a partir de la segunda parte de una investigación de la Unidad de Investigación de Meganoticias, que está bajo la coordinación de Andrés Villarreal, que está hoy como invitado de nosotros, que habla sobre la manera en que el ejército mexicano se ha hecho responsable de grandes obras, aeropuertos, el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles, el aeropuerto en Tulum, también del Tren Maya, de obras importantes y de construcción, por ejemplo, de las sucursales del Banco de Bienestar, una cantidad importante de dinero que va a diestra y siniestra y del que prácticamente no se da parte a las autoridades, no hay una transparencia con respecto a qué se hace o cómo se distribuye o cómo no cómo se genera, sino cómo fluye el recurso que toca los terrenos bancarios de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano. Un asunto muy delicado que merecería una atención muy sincera de los legisladores mexicanos. Si algo quisieran hacer bien, podrían ver qué es lo que está sucediendo y las distorsiones que estas obras, que estos cobros y que estos recursos pueden generar en una institución fundamental en la vida económica, política y social del país como es la del Ejército Mexicano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que a usted le resulte interesante este tema, que sin lugar a dudas es muy trascendente. Y agradezco de manera muy especial a quienes están aquí como invitados en esta ocasión, en esta tarde-noche. Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, Ángeles, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a Víctor Hernández, analista y especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Muchas gracias, Víctor, por nuevamente colaborar con nosotros en el ejercicio periodístico. Muchas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte. Gracias. Y muchas gracias a Andrés Villarreal, coordinador general de investigaciones de Meganoticias, responsable finalmente de obras periodísticas de esta talla que hacen falta y son muy necesarias en nuestro país. Muchas gracias, estimado Andrés, por estar aquí con nosotros para explicarnos cómo fue el transcurso de estas investigaciones que han de haber sido harto difíciles, estoy absolutamente seguro. Bienvenido. Gracias, Eduardo, un gusto saludarte como siempre. Gracias. Si me permiten, caballeros, quisiera una primera impresión de Ángeles Estrada, nuestra dama aquí en el estudio, en este programa. Cuando tuviste contacto al menos con la primera pieza de esta investigación, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente, Ángeles? Muchas gracias, gracias Eduardo, Víctor, Andrés, gracias. Sí, tuve oportunidad de revisar ambas partes. Y bueno, la segunda parte la acabo de revisar hace unos minutos y me impresiona mucho la parte relacionada con el cambio que hemos tenido respecto de la publicidad de los contratos públicos de pocos años al día de hoy. La Sedena siempre ha sido una dependencia muy opaca, siempre ha funcionado bajo un halo de secretismo, además protegido por el Ejecutivo, por quien ejerce las funciones del Ejecutivo en turno, pero hasta hace muy poco tiempo las resoluciones del INAI habían podido establecer ciertos límites en ciertos temas específicamente vinculados a la Sedena y a las Fuerzas Armadas en general. Y uno de esos eran los contratos con dinero público, que costaba trabajo hacerlos públicos, pero que estaban públicos. Y es que ahora es completamente imposible hacerse de esa información, pero además impresionante lo que hacen los investigadores relacionado con las medidas de precaución que tienen que tomar para que no corra peligro su vida, su seguridad, por acceder a información que hasta hace pocos años estaba pública en una página. Eso me impresiona. Sí, tienes toda la razón. Y quisiera preguntarle a Andrés, hablar del narcotráfico es difícil, pero no me lo van a creer. Hablar del ejército mexicano es quizá más complicado que hablar del narcotráfico. Andrés, ¿cómo quizá para el público entienda la trascendencia y
lo que se necesita para hacer un trabajo de investigación que involucre al Ejército Mexicano, a la Defensa Nacional, ¿cómo se llega a pensar y a considerar necesario hacer un trabajo de investigación de estos temas? ¿Cómo se toma la decisión? Honestamente, ¿no pasa el temor por la mente de ustedes? Sí, por supuesto, pero bueno, a veces dejamos un poco de lado esa parte para irnos adentrando en una investigación como esta. A decir verdad, encontramos un hilo apenas inicial de lo que significaban estos convenios que estaba firmando la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, como bien menciona Ángeles, pero particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional, y que significaban transferencias de recursos públicos de una institución a la Sedena, de Fonatur, de Conagua, de los gobiernos estatales, etcétera, y se intensificaron a partir de diciembre del año 2018, es decir, en los últimos 6 años, todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no es nada nuevo, están desde hace mucho tiempo, digamos, se aceleraron en el gobierno de Felipe Calderón y durante Enrique Peña Nieto, pero nada que ver, incomparable con lo que ocurrió en los últimos 6 años, que la Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en el principal constructor de las obras emblemáticas del gobierno que concluyó y, de acuerdo a lo que ha dicho ya la presidenta Claudia Sheinbaum, pues será también en los próximos 6 años. Hasta ahí, incluso como una política de Estado de este gobierno podría ser comprensible. Sí. El punto es que no es posible acceder suficientemente a la información. Sí, lamentablemente ya no, antes sí, ahora ya no. A tales extremos, por ejemplo, aunque no es un tema que venga cómodo en esto, por ejemplo, la propuesta del gobierno en materia económica, los documentos económicos para el 2025 no las encuentras en ningún lado. O sea, es por segundo año consecutivo en que tú no puedes hacer la consulta de cuál es la propuesta gubernamental en materia económica para el 2025. Se había hecho regularmente con mucho esfuerzo, pero de repente se suspendió en el sexenio anterior y en este sexenio, pues, también se sigue con esa costumbre. Y Víctor, quisiera preguntarte tu punto de vista. ¿Acaba trastocando los cimientos de la estructura y de la cultura y del compromiso social del ejército mexicano el tener tanto contacto con tantas obras y recibir tantos recursos de los que no pueden dar, o pueden no dar más bien, pueden no dar reporte alguno a las autoridades correspondientes? ¿Eso es peligroso? Muy peligroso para nuestra democracia, Eduardo, porque a lo largo de los últimos 20 años, primero que nada, antes de hablar del cimiento democrático, hay que hablar sobre el propósito de las Fuerzas Armadas. En los últimos 20 años, las Fuerzas Armadas se han desnaturalizado. Hoy son una policía nacional, son una empresa constructora, son un gestor de licencias aduanales y en ese sentido nuestras Fuerzas Armadas se dedican a todo menos a temas de defensa. Además, en la antesala de una intervención militar norteamericana que ha prometido el presidente Donald Trump para combatir a los cárteles. Yo empezaría haciendo alusión a 2 reportes fundamentales que ha sacado Sociedad Civil, que son por un lado el Inventario Nacional de lo Militarizado, que es una serie de estudios y análisis sobre cuáles son las atribuciones que se han cedido del ámbito civil al ámbito militar, que van desde labores de guardabosques, labores de construcción de obra pública, de promoción del turismo, de seguridad pública. Y por otro lado tenemos el negocio de la militarización, que es un rastreo del origen y destino del presupuesto militar en México. De acuerdo con el negocio de la militarización, para el año pasado, alrededor del 4% del presupuesto de egresos de la Federación era presupuesto para las Fuerzas Armadas, Sedena y Semar. Y además hay que tener en el radar que el presupuesto que se asigna para las Fuerzas Armadas no viene solamente de lo que se asigna directamente a Semar o a Sedena, sino a través de estos convenios y estos acuerdos que firman las Fuerzas Armadas con municipios o con entidades concretas para absorber las atribuciones que realizan autoridades civiles. Además, hay otra parte del presupuesto que por definición es imposible de rastrear, que aunque a lo mejor no está en control directo de las Fuerzas Armadas, sí que se han designado militares para la realización de estas labores.
como es el caso de la gestión de aduanas, que hasta hace unos días estaba nombrado el general Foulon Van Lissum, el nombramiento de generales en consejos de administración de las empresas nuevas creadas para el Tren Maya o para consorcios turísticos en la península de Yucatán. Y en ese sentido, hoy las Fuerzas Armadas, más que un ejército, son una empresa, son un negocio. Y son un negocio en un país donde tradicionalmente no hay mecanismos de observación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se auditan a sí mismas, tienen su propio contralor, que es un almirante y un general para cada secretaría, y es parte del pacto posrevolucionario el que los militares en 1940 dejaron de ser una élite política, dejaron de ser los gobernantes del país, para convertirse en una élite económica, ¿no? Para gozar del triunfo de la revolución en el frente económico, y es muy peligroso que en un país sin esos controles se les convierta de la noche a la mañana en empresarios. Qué terrible. Andrés, ¿cuánto tiempo llevó la realización de este trabajo periodístico que tú coordinaste? Llevamos 4 meses, pero en realidad me gustaría retomar lo que menciona Víctor para, digamos, la hebra inicial de esta investigación está justamente en el Inventario Nacional de lo Militarizado. Varias organizaciones hicieron este ejercicio durante varios años, acumulando información de distintas facultades que iba recibiendo las Fuerzas Armadas. Entre ellas, por supuesto, estas de constructor. Este inventario, digamos, fue nuestro hebra inicial para esta investigación, porque el inventario de lo militarizado se queda muy corto con respecto a lo que hemos encontrado en esta investigación, que estuvo a cargo de Mariana Mora y coordinada por la Unidad de Investigación de Mega Noticias, y que usted puede ver las dos partes en las plataformas de Mega Noticias. Pues bueno, esa hebra inicial nos fue llevando a lo que hemos hecho una base de datos con una sumatoria de 253,000 millones que se transfirieron desde distintas instituciones a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar obras. Y en la última parte de esta investigación nos encontramos también que una cláusula de esos convenios que se establecieron entre instituciones como Fonatur, Conagua, los gobiernos estatales, los bancos del bienestar, etcétera, había una cláusula que determinaba que el 3% del monto total de la transferencia sería para la Dirección de Ingenieros, es decir, para el órgano dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional que se encarga, mejor dicho, de la ejecución de la obra. Durante esos meses fuimos construyendo esa base de datos en la cual se suman 328 convenios que hablan de alguna obra o algún servicio que brinda la Secretaría de la Defensa Nacional a alguna otra institución. Aunque hay que decir también que, aunque sabemos que hay 328 convenios, en realidad en nuestro poder, en la base de datos, solamente tenemos 204. Hay, por decirlo así, 124 que fue imposible rastrearlos a pesar de solicitarlos por distintas vías a ambas instituciones, es decir, a la que posiblemente firmó el convenio y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, estos 204 convenios son los cuales que se firmaron entre el 1 de diciembre de 2018 y julio de 2024, que se da la sumatoria de los 253,600 millones. O sea, el asunto puede ser mucho mayor que los 253,600 millones de pesos de los que se consignan en esta segunda parte del reportaje. Y sobre todo, y Víctor, lo grave es que pues no hay datos o sea, sabe que se habrá recibido esa cantidad, pero una vez que ingresa a las cuentas bancarias del Ejército o de la Defensa, no, nadie da parte de dónde, a qué caminos tuvo ese recurso. Y eso finalmente no acaba minando la autoridad y minando la función fundamental del Ejército mexicano. Dicho de otra manera, y no quisiera sonar muy fuerte, pero no acaba prostituyendo al Ejército o a cualquier institución, no solamente el Ejército, a cualquier institución, el que haya un flujo tan abundante de recursos por debajo de la mesa. En cualquier lugar donde hay muchos recursos y poca fiscalización, hay tentación de abusar de esos recursos. Por ejemplo, históricamente al interior del Ejército en el siglo XX, la dirección que acumuló más escándalos por corrupción era la Dirección de Materiales de Guerra, que era la que gestionaba las compras de aeronaves, las compras de piezas de artillería, que es equipamiento que por definición es muy caro y en cuyas licitaciones hay mucho margen de discrecionalidad. Hay que hacer un poco de historia de por qué hay poca fiscalización de las Fuerzas Armadas. En 1940,
El general Ávila Camacho pasa la estafeta a Miguel Alemán Valdés, que es el primer presidente civil después de la revolución, al menos primer presidente civil independiente, no más allá de los que controlaba Plutarco Elías Calles en el Maximato. ¿Cuáles son las condiciones para la entrega del poder militar al poder civil? Porque nada se hace de forma gratuita. El poder civil renuncia a una serie de mecanismos de fiscalización que cualquier autoridad civil tendría en un país democrático y a cambio las Fuerzas Armadas renuncian al poder político para gozar del triunfo de la revolución. Y hay varios lugares donde se instancia esto que en la historia se llama el Pacto de 1940. Por un lado, te darás cuenta que tradicionalmente en el Congreso quien preside la Comisión de Marina o la Comisión de Defensa es un general o es un almirante, ¿no? Entonces es un poco paradójico que sea un general o un almirante quien va a auditar desde el Poder Legislativo a la institución que le dio su carrera, que le da su seguridad social a ese personaje. Del lado del Ejecutivo, ¿qué es lo que solemos tener? Se dice que el presidente o la presidenta en México es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero a nivel práctico más bien funge como porrista supremo de las Fuerzas Armadas en el sentido de que es una figura que a lo que se limita es a anunciar ascensos, a anunciar incrementos salariales, y del lado del Ejecutivo no vemos mucha auditoría. Del lado del Poder Judicial era el único lugar donde veíamos esta fiscalización de Fuerzas Armadas con los juicios por ejecuciones extrajudiciales, por violaciones al debido proceso, y oh sorpresa, ya no tenemos Poder Judicial en México. Entonces, en realidad esto no es una sorpresa, esto no es un defecto, así se diseñó la relación cívico-militar en México a partir de los 40. Y te pongo una analogía, digamos, militares y civiles en los 40 acordaron una especie de divorcio, una especie de separación. Civil, no quiero que fiscalices mi vida militar, militares, no quiero que regreses a la vida política. Y es como si hubiéramos vaciado una presa, le quitamos el agua, le quitamos los sensores, les quitamos los frenos de emergencia, y ahora resulta ser que por petición de los civiles estamos llenando de agua nuevamente a niveles históricos esa represa. Claro, una presa que ya no tiene medidores, que ya no tiene frenos de emergencia, es una presa profundamente peligrosa, es un riesgo de protección civil. Eso es lo que está pasando en México en este momento. Qué terrible, la verdad, y qué terrible, porque hacia dónde pudiera llevar esto, Ángeles. ¿Qué ha ocasionado en el país y qué puede llegar a ocasionar más conforme transcurre el tiempo en esas mismas situaciones? Bueno, como refería Víctor, se están quitando los contrapesos, ¿no? Al Poder Ejecutivo en general, yo diría, y bueno, específicamente hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional y en general no solamente de la Sedena, sino también de la Marina, de las Fuerzas Armadas en general. Este espacio de control que por algunos años tuvo tanto la Corte como el INAI dentro de ciertas temáticas, pues está completamente perdido con la reforma judicial y también con la desaparición del INAI. Es interesante ver cómo a través de la aparición del INAI, de la implementación de la transparencia en el país, las Fuerzas Armadas comienzan a vérselas muy difíciles para clasificar o reservar su información. A últimas fechas, lo que sucedió fue que a través de un decreto presidencial en donde se establece que las obras que realiza el Ejército son o consideradas como seguridad nacional, pues entonces de inmediato se aplica una excepción a la legislación de transparencia, que es justamente la de entregar información que puede poner en riesgo la seguridad pública o la seguridad nacional o las relaciones del país con otros países. Y esto ha ido, o ese argumento se fue, digamos, mejorando de alguna forma a través de lo que la Suprema Corte de Justicia, que hasta ese momento era el último intérprete de la Constitución y que establecía la interpretación de qué se consideraba seguridad nacional. Entonces, a partir de esas definiciones que la Suprema Corte de Justicia comenzó a hacer, se establecieron limitaciones a lo que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina podían argumentar cuando se solicitaba información. Luego dieron un cambio muy sutil, pero muy inteligente, que fue
clasificar la información con base en la persona que firmaba el contrato. Y entonces aquí había una cosa en donde argumentaban que como la persona que firmaba el contrato era miembro de las Fuerzas Armadas, pues entonces el argumento de la seguridad nacional y de la seguridad que se tenía que aplicar por criterio del propio INAI a ciertos servidores públicos que están relacionados con la seguridad, le aplicaba a esos servidores públicos. Y tanto el INAI como la Corte determinaron en esos casos que cuando un servidor público, y ahí entra obviamente los militares, los miembros de las Fuerzas Armadas que firman contratos públicos, lo hacen única y exclusivamente como servidores públicos. Entonces, a lo largo de estos años, sí se pudo mantener de alguna forma algunas limitaciones y algunos obstáculos para que la Sedena y las Fuerzas Armadas realizaran estos cierres de información absoluto. Pero con la reforma judicial y con la desaparición del INAI, esto está completamente superado. Qué barbaridad. O sea, te das cuenta, Andrés, que quizás hayan hecho ustedes una de las últimas investigaciones posibles sobre estos asuntos que involucran al Ejército Mexicano, a la Defensa Nacional, ¿no? No, espero que no sea así. Finalmente, también la parte de investigadores o de periodistas va en el sentido de buscar las fuentes, cualquier forma que sea posible encontrarlas. Evidentemente, un Estado necesita los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información mucho más de avanzada, no ir en retroceso. Es decir, si ya se contaba con instituciones justamente enfocadas en lograr que cualquier ciudadano pudiera accesar a una información de la que estaba en poder de público, pues esto se puede obviamente catalogar como un retroceso. No quisiera pensar que estamos hablando de últimas investigaciones. Tendremos que encontrar, por supuesto, otras vías de acceso, pero hubiéramos querido que, lejos de hablar de retrocesos, estuviéramos hablando de algún tipo de avanzada, que toda esta información no solo fuera de acceso, sino además de fácil acceso, porque entenderán todos quienes nos acompañan el día de hoy, Víctor, Ángeles, tú mismo, Eduardo, que pareciera que los gobiernos hacen justamente lo contrario. ¿Cómo es más difícil que se pueda tener el acceso a cierta información? Mucha de ella ciertamente está en la plataforma, pero para poner algo muy simple, si tú ocupas una hoja de cálculo, muchas de las veces se sube como un documento PDF que dificulta de entrada hacer las conversiones para poder hacer los cruces de información, etc. Desde esa situación que parece de lo más simple hasta colocarla en las partes más complejas, que hay que hacer 200 clics en la misma página para poder tener el acceso a alguno de los documentos. Es decir, esas situaciones que pudieran parecer de niños es el pan de cada día quienes manejan bases de datos o quienes intentan obtener algún tipo de información. El camino que cualquier Estado moderno siguiera es exactamente el contrario. Y Ángeles, que es experta en el tema de transparencia y rendición de cuentas, pues debe de saberlo muy bien, que vamos en el camino contrario, es decir, cada vez es más complejo. ¿Qué futuro hay con la desaparición del INAI? Y también hay que decirlo, como se llamen en cada uno de los estados, las instituciones que se crearon también en relación al acceso a la información, que muchas veces no hablamos de ellas, pero son entes muy importantes para el acceso a la información local. Sí, vamos a ir a una pausa, tenemos que ir a una pausa, me piden que vayamos a una pausa comercial. Luego de ella, adelanto la pregunta para Víctor Hernández. Esa situación que vivimos ahora en México, que estamos viendo y estamos viviendo en el país, Víctor, ¿es un asunto privativo de nuestro país o son circunstancias similares las que envuelven el ejercicio de las defensas nacionales o de los ejércitos en otras partes del mundo o en América Latina quizá nada más o quizás en otras naciones subdesarrolladas? ¿Cuál es la tendencia mundial a transparentar el ejercicio
de los cuerpos armados, o bien a ocultar la información bajo el argumento de que se está hablando de información que puede poner en riesgo la seguridad nacional. Hacemos una pausa y regresamos con la respuesta de Víctor Hernández. Bien, tenemos esa pregunta pendiente, Víctor. Este asunto de la opacidad, del camino hacia la opacidad en el ejército mexicano y en las actividades, digamos, productivas o de construcción que ha realizado de manera muy importante en la actual administración, en la anterior y posiblemente también en la actual, es un asunto que es común de otros cuerpos militares y otros cuerpos de defensa en otras partes del mundo. La opacidad es la característica del gasto de seguridad. En el caso de México, no solamente las Fuerzas Armadas, sino en general las corporaciones de seguridad, como es la Fiscalía General de la República, en su momento la Policía Federal, tenían el visto bueno de la Ley de Transparencia para etiquetar algunos de sus gastos como gastos de seguridad nacional. ¿Cuál es el problema? Uno, que en México mucho de ese gasto no tiene que ver con gasto relacionado con seguridad nacional, sino que se trata de viáticos, se trata en realidad de gastos triviales que sí tendrían que estar fiscalizados. Se trata de gasto además de actividades completamente ajenas al mundo de la seguridad, en el sentido de que son construcción de obra pública, labores de bioseguridad, de inteligencia epidemiológica. Y sí tenemos precedentes de casos que se comportan de esta manera. El caso de Egipto, el caso de Eritrea, el caso de Venezuela, son países donde el ejército no es una organización de defensa, sino una empresa. E incluso en países donde hay fuertes controles democráticos con respecto del gasto de defensa, sigue habiendo irregularidades. Apenas hace unos días el Departamento de Defensa falló por cuarta o quinta ocasión consecutiva en los Estados Unidos su auditoría interna, ¿no? De que no saben dónde acabaron varios miles de millones de dólares. Y en ese sentido, digamos, a ver, es el estándar a nivel mundial el que el gasto de seguridad sea secreto. Lo que no es normal y lo que ya apunta hacia un cambio de régimen en México, de un régimen democrático a un régimen militar, es que la Secretaría de Defensa hoy es una empresa constructora, una empresa de guardabosques, una empresa turística y no es un ejército pensado para la defensa del país.
Y además yo creo que la Secretaría de Defensa tendría que verse a los lentes de otras supersecretarías que en el pasado han fracasado. Ese es el caso de Segov. Segov en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se crea la Comisión Nacional de Seguridad, opera bajo esa lógica de decir, bueno, le voy a otorgar muchas atribuciones a una sola persona. Osorio Chong era el jefe de los espías mexicanos, es decir, era el jefe del CISEN, el jefe de la Policía Federal, el jefe de la política migratoria, la interlocución con los gobiernos de los estados, y aún así los resultados del sexenio del presidente Enrique Peña fueron patéticos en materia de seguridad. 150,000 homicidios al cierre de su sexenio, cerrando con una popularidad bajísima que rondaba el 17%. Entonces, creo que le estamos dando la vuelta a un problema que en realidad ya sabemos como sociedades, y es la necesidad de división del trabajo. Si a una secretaría la pones a hacer todas las funciones de todas las demás secretarías, eventualmente te vas a ver en la necesidad de especialización y de división del trabajo. Claro. Ángeles, ¿algo podemos hacer para que esto no siga avanzando en cuanto a opacidad se refiere? Porque antes era, pues diga, esa información, salvo alguna reservada específicamente, se podía tener acceso, ahora ya no. Y al parecer la tendencia es a seguir ocultando información. ¿Qué se puede hacer en contra de esa dinámica? No tenemos el audio, perdón. Mil disculpas. Sí. Decía que primero tendríamos que hacernos conocer bien cuál es el proceso que vamos a tener que ejercer nosotros como ciudadanos para poder acceder a esta información ahora que el INAI ya no va a estar presente. Ahora que la Secretaría de la Función Pública va a tener esas facultades, tenemos que enterarnos bien de cuáles van a ser sus procesos y comenzar a ejercerlos. También me llama la atención poderosamente una legislación en Estados Unidos que ha tenido la posibilidad de establecer varios contactos con personal militar de otros estados, de otros países, en donde se apunta ahora la posibilidad de que esos servidores públicos también puedan ser llevados a juicio por la comisión de delitos relacionados con corrupción. Hasta hace pocos años, la existencia de una ley transnacional en Estados Unidos que se llama la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, únicamente sancionaba a empresas que ofrecían sobornos a servidores públicos en algún otro país del mundo. Y lo que sucedió en diciembre del 2023 fue que el Congreso estadounidense, y ya está ratificada esa legislación por el Ejecutivo, emitió una ley que se llama la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera, que es una ley que tipifica como delito que un funcionario extranjero solicite o exija o acepte un soborno de cualquier persona que esté en Estados Unidos, sea nacional o residente, de cualquier empresa estadounidense o de cualquier empresa extranjera que cotice en la bolsa de Estados Unidos. Y puede ser una línea a través de la cual nosotros como ciudadanos en México podemos vincular algún tipo de de procesos judiciales en contra de servidores públicos, no en contra de la institución, pero sí en contra de servidores públicos, en donde se tengan pruebas de que cometieron o cometen actos de corrupción y está incluida alguna empresa estadounidense o extranjera que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Va a ser complicado, sin duda, pero esta legislación transnacional, la que se aplica más allá de las fronteras de Estados Unidos, es una posible solución es una posible opción para comenzar a realizar investigaciones de corrupción en contra de estos servidores públicos, porque al interior del país las autoridades en México no lo han hecho y no lo van a hacer. Entonces, puede ser una forma de establecer ese tipo de rendición de cuentas que estamos esperando en el país. Fíjate, gracias. Fíjate, Andrés, lo importante, no solo el trabajo que ustedes han desarrollado en este y en otros temas también, lo que han abierto a la opinión pública, que demandaría no solamente claridad y transparencia con respecto a qué se hace con ese recurso de tantos miles de millones de pesos
que entran a la Secretaría y al área de construcción, a la Dirección de Ingenieros del Ejército Mexicano de la Defensa Nacional, y que pues quizá por ello no hacen uso pleno de los presupuestos asignados para sus respectivas áreas, sino también la posibilidad de que este trabajo periodístico, este trabajo de investigación, sirva para demostrar la necesidad de que haya nuevamente transparencia en el manejo de la información que tenga que ver con la defensa nacional. Y con los recursos públicos, sí, Eduardo, ¿no? Particularmente. Son recursos públicos, sí, finalmente. Tienes razón, sí. Sí, claro, tienes razón. Aquí lo que estamos nosotros exponiendo no estamos afirmando que sea un caso de corrupción, no, claro, sino un asunto que hay que ventilar de manera clara, porque los convenios son muy claros con respecto a cuál es la trazabilidad del recurso público, desde que lo asigna el Congreso de la Unión, lo asigna para una institución en particular, y cómo esta, vía los convenios, que son, como explicaba bien Ángeles, firmados por los funcionarios en turno en ese momento, y solamente ante un notario. Y los candados que durante mucho tiempo y los esquemas que durante mucho tiempo se han construido en este país para vigilar el uso del recurso público vía licitaciones o vía asignaciones de obras, desaparece por completo en estos casos, porque la Secretaría de la Defensa Nacional, ya lo explicó mejor Víctor, se rige bajo otros esquemas que no son precisamente estos ingeniería institucional que se ha venido construyendo durante muchos años. Es importante entonces señalar que está esta trazabilidad del recurso, que llega a un punto en que se rompe. Ya una vez que el recurso público es transferido a ese 3% a la Dirección de Ingenieros, ya no sabemos qué ocurre con él, cuando la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en más de una ocasión que rendir cuentas sobre ese destino del recurso. Sí, de hecho la mayor parte de los mexicanos pensábamos que el ejército pues contribuía con su conocimiento, con su disciplina, con su seriedad, con su puntualidad a que las cosas llegaran a buen término, y la verdad yo desconocía que hubiera una cuota de cobro que ya en conjunto lleva el 3% de los contratos asignados y que acaba siendo un dineral, ¿no?, antojable para cualquiera. Eso no quiere decir que se haga mal uso del recurso, sino simplemente que es importante que se sepa a dónde van a parar. Esa sería una de las lecciones de este trabajo, Víctor. Es una lección de que no existe una sola institución incorruptible en este país. Hay investigaciones muy concretas como la que sacó Latinus con respecto de los fondos para la construcción del AIFA, donde se denunciaban prácticas verdaderamente escandalosas, como el que se hayan depositado fondos para la construcción del aeropuerto en la cuenta personal del general Vallejo, y en la cual solamente se pedía alguna nota, ni siquiera un CFDI, para poder justificar los gastos de ese recurso público. Y hay que entender que toda esta conversión del ejército en una empresa constructora no es la primera vez que ocurre, sino que tiene un precedente hace 100 años en la época de la Revolución. Cuando termina la Revolución, que el presupuesto del Ministerio de Guerra ocupaba entre el 30 y el 40% del presupuesto federal, se echó mano del ejército para la construcción de ferrocarriles, de líneas telegráficas, y eso en su momento tenía dos funciones. Por un lado, el utilizar mano de obra barata, en el sentido de que si ya estoy pagando un sueldo del militar, lo puedo poner a hacer cualquier otra actividad y no hay que pagar otro sueldo adicional. Pero también tenía un componente lúdico. El ejército tenía que hacer algo. Y si el ejército no sentía que estaba haciendo algo en un contexto de interminables guerras civiles, cuartelazos, sazonadas, pues había una inquietud de que si el soldado estaba solamente en sus cuarteles sin nada que hacer, podía ser el contexto ideal para que empezaran los rumores y las tentaciones de un golpe de Estado. ¿Qué es lo preocupante en México? Que en realidad no hay controles para revertir lo que está ocurriendo con el poder que ha adquirido el ejército. Ha habido incluso al interior del ejército una reorganización de su vida política, mientras que en la segunda mitad del siglo XX quienes claramente tuvieron el protagonismo de la vida militar eran los secretarios de la defensa
del arma de infantería. Ahora en realidad hemos visto un viraje. Hay cada vez más secretarios, como es el caso del secretario actual, general Trevilla, que vienen de otras ramas del ejército, en este caso en particular de la caballería. Hemos tenido artilleros, como que fue el caso de Guillermo Galván Galván. Y tan fue preponderante el rol que jugó la Dirección de Ingenieros en Sedena que el presidente López Obrador modificó la ley orgánica del ejército para que el general Vallejo, quien estuvo encargado de la construcción de la IFA, pudiera ascender a general de división. El general Vallejo incluso jugó y concursó para ser secretario de la Defensa. Y en ese sentido hay toda una política que se está moviendo al interior del ejército que a lo mejor superficialmente no se nota, pero que está sufriendo transformaciones muy importantes y está sufriendo transformaciones que no había experimentado en 100 años. Si lo que no había experimentado en 100 años de pronto lo experimenta en 6, pues eso puede reacomodar muchas cosas y no son cambios necesariamente para bien. Si hay una institución tradicionalmente conservadora en cualquier sociedad, es su ejército, es de las instituciones que suele transformarse hasta el final en cualquier migración, en cualquier movimiento de una sociedad. Rápido, una pregunta rápida. ¿Esto abriría la puerta al regreso del ejército al frente del país en un futuro? Mira, a ver, mucho me han preguntado si hay posibilidad de un golpe de Estado. Sería una tontería que los militares hicieran un golpe de Estado. Hoy los militares ya sustituyeron el tramo más importante de la administración pública. No sustituyeron todo el gobierno, pero sí las labores más sustantivas y rentables del gobierno. Las aduanas, el control de los aeropuertos, la construcción de obra pública. Si hay algo que le conviene a los militares es que se mantenga el simulacro civil mientras ellos sostienen el poder económico y la ventanilla del poder nacional. Entonces, se me haría muy imprudente que hubiera un candidato a la presidencia de la República militar o que hubiera un golpe de Estado. Este es el mejor equilibrio que podrían obtener, donde los civiles cargan con todo el costo de las decisiones y ellos administran las rentas. Bien, muchas gracias, Víctor. Ángeles, este trabajo, esta investigación, estos resultados del trabajo periodístico y de investigación de Mega Noticias, ¿contribuye en qué sentido a que en el país haya mayor transparencia y seamos capaces de luchar en contra de la corrupción? Contribuyen muchísimo, son esfuerzos ahora mismo invaluables, que además van a dejar un precedente. A ver, la situación que estamos viviendo actualmente con la desaparición de varias instituciones y el detrimento de la democracia en el país, es una etapa que puede durar muchos años, pero que se va a terminar, y que cuando termine estos trabajos que estamos viendo, estas investigaciones, van a dar paso a la reconstrucción de las instituciones, a la reconstrucción del Estado, a la reconstrucción de la democracia. Nos van a mostrar qué es lo que no puede seguir pasando o no puede volver a pasar cuando comencemos a reconstruir al país. Adicionalmente a eso, estas investigaciones han funcionado en muchos casos al interior del país, pero también hacia afuera, para otras jurisdicciones, como elementos de prueba, elementos probatorios para juicios en contra de personas. Específicamente me estoy refiriendo a cuestiones vinculadas con la corrupción. Si bien estas investigaciones no establecen directamente la existencia de actos de corrupción, sí levantan banderas rojas y además establecen también posibles líneas de investigación para determinar si existen o no elementos de responsabilidad para servidores públicos. Son sumamente valiosas estas investigaciones y, como bien decía Andrés, esperamos que no sean las últimas, van a ser mucho más complejas a futuro, pero esperemos tener esa posibilidad de seguir haciéndolo a partir del activismo de las organizaciones de la sociedad civil, seguir obteniendo ese espacio de movilidad que tenemos ya muy recortado actualmente y que vamos a seguir viendo cómo se hace más pequeño en un futuro, por desgracia. Muchas gracias, Ángeles. Un reconocimiento indudable, Andrés, a las personas que están dentro del grupo que realizan las investigaciones de Mega Noticias por los resultados que han obtenido en los trabajos que han realizado y que han puesto en manos
de la sociedad civil. Primero que nada, me gustaría preguntarte, ¿dónde pueden tener acceso a estos trabajos? No solamente del que estamos hablando en una segunda parte, yo tuve una primera parte hace pocos días, ahora se lanza la segunda parte, acaba de lanzarse la segunda parte, el trabajo anterior, ¿dónde pueden consultarse? En las plataformas, todas las plataformas de meganoticias.mx, ahí se encuentran ambos trabajos y el resto que ha realizado la unidad de investigación de Meganoticias. Más poder al poder es el título que Sí. decidimos para la primera parte, donde revelamos estos 253,000 millones que, según nuestra base de datos, fueron transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, y este segundo, de la poderosa Dirección de Ingenieros, esta área de la Secretaría de la Defensa Nacional que se encarga de la ejecución de las obras y que recibió el 3% de cada una de esas transferencias. Oye, ¿y en qué más se está trabajando? Se está trabajando en otros temas, supongo. Pues mira, es una importante beta, se abre alrededor de esa base de datos que hemos ido creando sobre la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ya veremos más adelante cuál puede ser una área importante de hacer alguna pieza de investigación. Por lo pronto creo que se revela que el sexenio actual de Claudia Sheinbaum lleva la misma directriz de asentarse en las Fuerzas Armadas y particularmente en la Sedena en las obras importantes. Bueno, y será importante que lo que haya, porque hay mucha tela de dónde cortar, ¿eh? Hay mucha tela de dónde cortar, lamentablemente, en donde puede haber un trabajo de investigación que aporte sobre la necesidad de darnos cuenta de lo que está sucediendo en México y que no debemos de permitir que siga sucediendo, como lo mencioné, con una cuestión tan aparentemente pues superficial que pudiera resultar de alguna persona el hecho de que no tenemos hoy en día acceso a los datos del planteamiento estratégico en materia económica del gobierno para el 2025, de tal manera que quienes hacen o hacemos el análisis de cuáles pueden ser las vertientes del 2025 en materia económica para el país, pues tenemos que andar rascando la información a ver de dónde podemos rescatarla, porque antes se tenía acceso a esa información con facilidad y hoy, por segundo año consecutivo, no se tienen esos datos. Entonces apunta en la misma dirección que de lo que estamos platicando. Agradezco de manera muy especial una felicitación al área de investigaciones de Meganoticias. Un agradecimiento, Andrés. Muchas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias, como siempre, estimado Víctor, por estar aquí con nosotros y permitirnos hacer un programa para personas inteligentes preocupadas por lo que está sucediendo en el país. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Y ustedes sigan bien informados aquí en esta misma señal. Regresamos pronto. Gracias. Siga bien informado.
Territorio, con Abel Martínez. El daño patrimonial causado a estas personas, a este núcleo de 28 personas, es de cerca de 8 millones de pesos.